cordial y respetuoso saludo a la doctora Samira Daguana, rectora de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, y a los doctores miembros del jurado evaluador Manuel Castro Pereira, tutor, Silvio Salazar y Luis Rivera. Mi nombre es Yolanda García Ramírez y me complace presentarles la tesis para optar por el título de doctora en Educación, mención Andragogía, titulada Lineamientos para la elaboración de estrategias de vinculación entre resiliencia, modalidad virtual y deserción académica para el profesorado de docencia media diversificada de la Universidad de Panamá. A manera de antecedentes, Falcó y Kusch 2017 nos plantean que conocer el funcionamiento del cerebro y sus funciones representa, como en el caso de la resiliencia, que es una función neurológica, una maravillosa herramienta para la práctica educativa, así como la elección de estrategias y recursos que sobre base científica garanticen óptimos resultados en el aprendizaje. Díaz Tejedor, 2018, en su estudio Programa de Análisis y Prevención de la Deserción Universitaria dirigido al contexto panameño, plantean que el abandono de los estudios es un síntoma de crisis en la educación universitaria e identifican a través de un cuestionario de análisis de la deserción 5 factores asociados: sociológico, psicológico, económico, integración, adaptación universitaria, de los cuales resulta más determinante el factor económico. Garzosi, Solórzano y Sáenz, 2020, hacen mención del drástico cambio que sufre el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19 y cómo esta situación, aunada a los cambios tecnológicos constantes, influyen en los paradigmas vigentes de la educación superior, obligando a las instituciones a fortalecer el conocimiento digital para mejorar el desempeño docente y profesional, cada vez más alineado con una educación virtual. En cuanto al planteamiento del problema, observamos que el profesorado en docencia media diversificada de la Universidad de Panamá presenta un incremento de un 40% en la matrícula, del cual 18.8% corresponde a la modalidad virtual, que es muy apreciada por constituirse desde su implementación en una opción para los que por distintas razones no pueden beneficiarse de las clases presenciales. Sin embargo, vemos que el 12% de los estudiantes abandonan la modalidad entre el primero y segundo semestre. La pandemia del COVID-19 desde el primer semestre del 2020 obligó a las universidades a cerrar sus claustros y esta modalidad pasó a ser de una opción a ser la opción para continuar los estudios. Observamos entonces que en esta coyuntura existen vacíos, discrepancias entre los factores resiliencia, modalidad virtual y deserción académica que impiden tener una clara comprensión del problema y por tanto una intervención debidamente fundamentada. Surge así la pregunta de investigación. ¿Resulta coherente ante esta necesidad establecer lineamientos para la creación de estrategias que vinculen resiliencia, modalidad virtual y deserción académica en el profesorado de docencia media diversificada de la Universidad de Panamá? Objetivo general: diseñar lineamientos para la creación de estrategias que articulen resiliencia, modalidad virtual y deserción académica para el profesorado en docencia media diversificada de la Universidad de Panamá. Estos objetivos a su vez se desdoblan en objetivos específicos, como examinar el fenómeno de deserción académica en la población en estudio, describir el constructo de resiliencia y sus componentes, caracterizar la modalidad virtual utilizada en el profesorado, construir instrumentos de recolección para la información que involucre los 3 factores en estudio, analizar las relaciones resultantes del estudio cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos y finalmente diseñar una propuesta con los lineamientos para la creación de estrategias que articulen resiliencia, deserción y modalidad virtual con el objeto de mitigar el problema.
Factores que son el hilo conductor de la investigación se desglosan, como puede verse en pantalla, en sus respectivos indicadores y las respectivas definiciones de cada uno de ellos. La justificación del estudio se apoya en tres criterios fundamentales que a mi juicio personal resultan fundamentales: vigencia, pertinencia y relevancia de la investigación. Vigencia. El eje 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la meta 4.4 establece la necesidad de diversificar las oportunidades de aprendizaje mediante una amplia variedad de modalidades educativas y formativas y apuntala que la formación del docente calificado constituye la columna vertebral para el alcance de objetivos. La oferta académica de las instituciones formadoras de formadores, por lo tanto, son una prioridad para el país. El tema se enmarca en la línea de investigación andragogía de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia, pues pretende buscar solución a la innovadora a un vacío en la educación de sujetos adultos y se corresponde además con los lineamientos de las tesis doctorales, que deben apuntar hacia temas de importancia global, regional, nacional e institucional, ofreciendo propuestas a la luz de resultados científicamente validados. En cuanto al criterio de pertinencia, tiene como fin encontrar solución innovadora pero viable a un problema educativo a partir del conocimiento profundo de la realidad y la vinculación de factores cuya incidencia no se muestra de manera clara. Los estudios que se enmarcan en el contexto de la pandemia de COVID-19 adquieren por defecto pertinencia y son de interés para la comunidad científica. Relevancia. La relevancia social, porque el programa brinda una oportunidad a profesionales de diferentes disciplinas requeridas en el nivel medio que no pueden beneficiarse de clases presenciales y sincrónicas, y no dar una respuesta constituye una falencia en materia de equidad e inclusión en la educación superior. En su valor práctico, porque permite la identificación de un problema, como lo es la deserción, y la consolidación de manera interdisciplinaria de un constructo teórico, como lo es la resiliencia, considerando saberes de la psicopedagogía, andragogía, neurociencia, así como las tecnologías aplicadas a la educación. La psicopedagogía es una ciencia en vías de consolidación y uno de los factores primordiales para lograrlo es el desarrollo de investigaciones en el campo de manera que se fortalezca su encuadro epistemológico. En cuanto al valor metodológico, se establece la relación entre tres factores en un nuevo contexto, lo que exige la creación de un instrumento para la recolección de los datos y además favorece la generación de nuevos estudios que profundicen el conocimiento sobre el tema. En cuanto a la delimitación del estudio, el estudio se enmarca en el profesorado de media diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá en el periodo 2020-2021. No se pretende hacer generalizaciones y como criterios de exclusión no se consideran estudiantes de otras carreras ni modalidades o semestres. Tenemos dos tipos de fuentes de información: las fuentes primarias, que corresponden a los sujetos de estudio, y las fuentes secundarias, que son las fuentes documentales, incluyendo documentos administrativos que nos permiten establecer y conectar con la población que se va a estudiar. Se presenta un marco teórico robusto y está construido de la siguiente manera: un marco conceptual donde vamos a definir resiliencia, modalidad virtual, deserción académica. Se van a caracterizar estos tres factores. Se aborda la temática de la resiliencia, la modalidad virtual, desde el punto de las teorías que subyacen como marco epistemológico. Entonces, seguimos lo que plantea Muñoz Razo, 2015. Un marco epistemológico de una tesis de posgrado corresponde a un análisis personal desde el punto de vista de la epistemología, con la finalidad de poner en tela de juicio
todas las teorías, conocimientos, conceptos y aportaciones documentadas con las que se propuso la investigación, aun cuando estos conocimientos tengan validez y estén aceptados por la comunidad científica. Desde esta perspectiva, se considera que la teoría seleccionada resulta lo suficientemente sólida para aportar algunas soluciones puntuales. Tanto la deserción académica como la resiliencia no pueden considerarse temas nuevos, pero la novedad de nuestro estudio radica en el cambio de paradigma desde los estudios que en su mayoría son positivistas, reducidos a aspectos objetivos y mensurables, hacia modelos hermenéuticos o híbridos que permiten una comprensión profunda y holística de ambos conceptos. En el marco referencial, hacemos entonces alusión a la caracterización de los entornos virtuales y los posibles puntos de tensión, las teorías de aprendizaje que los fundamentan, los cuestionamientos a los paradigmas de la educación a distancia y, por supuesto, se explica el contexto en el cual se desarrolla la investigación. La Universidad de Panamá, sus reglamentos de cursos virtuales, la facultad, la carrera, el alumnado y todos los elementos que se hayan considerado de interés. Presentamos una investigación con enfoque mixto, con un diseño no experimental transaccional de tipo relacional con propósito definido. Trabajamos con el universo de 250 estudiantes matriculados y activos durante el primer y segundo semestre del año 2020. Nuestra muestra es igual al universo. En el componente cualitativo se selecciona de manera intencional 15 sujetos, 10 estudiantes y 5 profesores de la modalidad que representan áreas de especialidad que pueden aportar al estudio, como son del área de psicopedagogía, metodología de la investigación, especialización en entornos virtuales de aprendizaje y andragogía. La técnica de recolección de datos es la encuesta y el grupo, son la encuesta y el grupo focal. Y a ellas les corresponden los instrumentos que se van a utilizar respectivamente. Uno, denominado la prueba PREVA 18, que significa Prueba de Evaluación de la Resiliencia en Entornos Virtuales de Aprendizaje, que es de nuestra autoría. Y es una escala de tipo Likert de 25 reactivos con una escala de 1 a 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo, 4 indeciso y 7 totalmente de acuerdo. Esta prueba mide los 3 factores al mismo tiempo a los que se hace referencia en el estudio con sus respectivos indicadores. El cuestionario de 4 preguntas abiertas será el instrumento a utilizar en el grupo focal. Ambos se someten a validación de expertos y la prueba 18 alcanza además estadísticamente 0.832 como valor de alfa de Cambridge, por tanto tiene consistencia interna alta. Cada uno de sus ítems presenta valores mayores de 3. Para el análisis de los datos, utilizamos la estadística descriptiva obteniendo la distribución de las frecuencias relativas en porcentaje. La información cualitativa se analiza a partir de las conclusiones y reflexión de los participantes del grupo focal y se somete a la categorización y reducción de respuestas. Finalmente se contrasta los resultados cuantitativos y cualitativos con la información documental a través de un proceso de triangulación. Presentación de los resultados. En esta primera tabla observamos la distribución de frecuencias del perfil de resiliencia de los estudiantes de acuerdo con las puntuaciones en la prueba 18 en porcentaje. Se puede observar que 78.7% de los 146 estudiantes que devolvieron el instrumento lleno presentan un perfil de resiliencia alto.
Cabe señalar que 146 sujetos representan el 58.8% de la población, por lo cual se consideró válido para continuar el estudio. 8.9% de la población presenta un perfil de resiliencia bajo y 12.3% un perfil medio, es decir, que sus respuestas tienden a la indecisión. Hasta este punto, la resiliencia no aparece por sí sola como un factor que explique la deserción. Para un perfil de resiliencia, los 5 indicadores presentan una frecuencia relativa de 65% más en el caso de un perfil alto. En el caso del perfil medio hay una baja evidente. Las frecuencias más altas son para el indicador tolerancia con 26% y adaptabilidad con 21.92%. Y en el nivel bajo del perfil de resiliencia, la adaptabilidad alcanza 10.27% y el indicador con la frecuencia más baja es la autoestima con 6.16%. Las preguntas 2 y 9 estaban destinadas a medir la conducta de deserción. En la pregunta número 2, los puntajes de 4 o menos representan una conducta de deserción baja y alcanzan 23.97% de la frecuencia relativa de los 146 encuestados. Es decir, tienen un nivel de deserción bajo frente al 72.61% que no se siente confiados en finalizar con los estudios en la modalidad, es decir, una deserción alta. En la pregunta número 9 se hace un cambio en la forma de presentación. Aquí los puntajes de 4 o menos representan un nivel alto de deserción. 19.86% manifiesta la posibilidad de rendirse y abandonar la modalidad antes de culminar. Y 80.14% representa a los estudiantes para quienes rendirse no está en sus planes. Observamos en esta gráfica combinada entre niveles de resiliencia y el nivel de deserción alta, de acuerdo con la pregunta número 2 de la prueba 18, que dice, tengo confianza en que finalizaré mis estudios en esta modalidad. Para esta respuesta única de deserción alta, que marca 23.97% de frecuencia, se observa que la mitad de los sujetos con perfil de resiliencia alto no contemplan desertar y están confiados en que finalizarán sus estudios en la modalidad. En los perfiles medio y bajo de resiliencia, la intención de finalizar, es decir, deserción, presentan una frecuencia relativa 3 veces mayor comparativamente. Utilizando los resultados de la misma pregunta número 2, comparamos ahora el nivel de deserción bajo, es decir, puntajes mayores de 4. En el gráfico combinado observamos que una alta frecuencia relativa del perfil de resiliencia alto concuerda con frecuencia alta de conducta de deserción baja. En los perfiles de resiliencia medio 12.3 y bajo 8.9%, se mantiene una frecuencia de 76.03 de nivel de deserción baja. Es decir, que a menor frecuencia del perfil de resiliencia bajo, la conducta desertora baja mantiene una alta frecuencia en la respuesta, lo que parece desvincular los factores de resiliencia y deserción. Debido a la limitante del tiempo, pasamos al análisis cualitativo. 4 preguntas abiertas, 3 asociadas con cada uno de los factores y una propositiva a partir de la transcripción
se reducen las respuestas y se caracterizan como se pueden observar en las tablas que les estoy presentando. Categoría indicadores, categorías e indicadores, ambos definidos, y las respuestas de los participantes ubicados en cada uno de ellos. Podemos observar una estrecha relación entre las respuestas asociadas a dificultades en la comunicación asertiva como factor estresante y de igual manera los problemas de tecnología asociados a baja tolerancia. En general, manifiestan un alto nivel de resiliencia, especialmente asociado con indicadores de autoestima y adaptabilidad. Se manifiestan 3 casos de deserción que representan un 30% de los estudiantes participantes asociados a los factores mencionados. Ante la pregunta, ¿qué debe mejorarse en la modalidad porque no está funcionando? Las respuestas en consenso de los participantes se sintetizan así. Se mejorarían las competencias comunicativas, tanto de docentes, es decir, asertividad, tiempo de respuesta en los foros y correos, claridad en las indicaciones para el desarrollo de las actividades de evaluación, acompañamiento tecnológico de los estudiantes para evitar estados de frustración y abandono de las tareas. Y los especialistas participantes enfatizan que el estudiante también debe ser más estructurado, avisar en tiempo razonable sus dificultades, cuidar las fechas y formas de entrega de las asignaciones. El estudiante y el profesor que ingresan a la modalidad deben pasar por un proceso de selección que les permita conocer y trabajar sobre sus habilidades tecnológicas. El estudiante debe valorar el trabajo colaborativo, brindar apoyo emocional y acompañamiento al estudiante que haya y que además hayan espacios para compartir y socializar. Las conclusiones. Las conclusiones aparecen en pantalla, por lo cual voy a mencionar solo algunas de ellas. Existe un vacío no resuelto en la relación resiliencia-modalidad virtual y deserción académica del profesorado en media diversificada que debe ser resuelto. La investigación permite señalar que los factores resiliencia y modalidad virtual por sí solos no dan respuesta al problema de deserción académica voluntaria y se concluye entonces en la posibilidad de responder proactivamente a este vacío, tomando en cuenta la intrínseca relación entre ambas y que los indicadores que se amalgaman de manera tal y que se hace imposible desvincularlos se tomen como uno solo. Una de las principales estresores resulta ser la falta de comunicación asertiva dentro de la modalidad, al igual que las falencias en el dominio de la tecnología versus baja tolerancia a la frustración. 78.7% de los estudiantes se perciben como resilientes. La formación, la actualización y el nivel de compromiso y ejecución por parte del profesorado de la modalidad surge como un dato importante en el desarrollo del proceso de la investigación en general. Se visualiza como positivo el presentar la propuesta en donde se involucren estos 3 factores y resulta en un punto de apoyo para el aseguramiento de la permanencia de los estudiantes dentro de la modalidad y así, obviamente, disminuir la deserción. Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones está planteado los lineamientos para una propuesta con estrategias que vinculen resiliencia, modalidad virtual y deserción académica como una parte intrínseca del profesorado de media diversificada modalidad virtual. Considerando esta propuesta no solamente la formación, sino también la actualización y el nivel de compromiso de los docentes con la modalidad. Establecer formas o estrategias permanentes de apoyo y fortalecimiento de las competencias tecnológicas del estudiantado y también del docente
considerar la orientación psicopedagógica para el fortalecimiento de la resiliencia de los estudiantes, especialmente en cuanto a la asertividad, tolerancia y la estructura. Considerar nuevas investigaciones sobre el tema a partir del aporte ofrecido en este estudio. La propuesta. La propuesta está estructurada contemplando introducción, fundamentación, descripciones, objetivos, beneficiarios y las fases en que se va a desarrollar. En cuanto a la fundamentación, la misma está basada en el diagnóstico realizado y que hemos presentado aquí a través de la investigación con propósito definido. Ello permite que tratemos de vincular en la misma principios andragógicos y psicopedagógicos. Se revisan y adecúan las actividades curriculares dentro de las aulas. Se aporta al proceso de la revisión y actualización del plan de estudio, compromiso que ya para el año 2022, por mandato de Vicerrectoría Académica, tenemos en la Universidad de Panamá. Se mejora el perfil de egreso de los docentes de educación media en diferentes especialidades, cuya permanencia dentro del programa se apuntala. El proyecto tiene como propósito desarrollar estrategias curriculares dirigidas a una población estudiantil adulta, a manera de eje transversal, aprovechando los recursos existentes en cuanto a capital humano, tecnología y estrategias psicopedagógicas y andragógicas accesibles, dentro de la misma plataforma empleada para el desarrollo de actividades académicas que coadyuven a la retención voluntaria del estudiantado dentro de la modalidad. La psicopedagógicamente atender a la optimización del aprendizaje del sujeto en cualquier etapa de su vida, abordando las dificultades individuales y colectivas. Desde la psicopedagogía se emplearán los principios de la pedagogía positiva que enfatizan en la importancia del componente emocional en los procesos de aprendizaje y favorece el fortalecimiento de los procesos resilientes. Desde la andragogía, como señala Castro Pereira, la andragogía es una de las ciencias de la educación que tiene como finalidad facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto a lo largo de toda su vida. Así, esta propuesta debe considerar, Capecchio 2017, 3 principios de la andragogía que guían el aprendizaje del adulto y su relación con los otros. La horizontalidad, como igualdad de condiciones entre estudiantes y docentes. La participación referida a la interacción con sus pares a través de distintos medios de comunicación. La flexibilidad, contemplada como la posibilidad de negociar entre iguales para alcanzar acuerdos y metas trazadas de modo consensuado. Estas estrategias también deben apuntar al afrontamiento de las características propias de los entornos virtuales de aprendizaje que los estudiantes perciben como adversas y estresantes, haciendo uso de las competencias resilientes. Básicamente se trabaja con actividades fortalecedoras de las competencias tecnológicas, autoestima, adaptabilidad, comunicación asertiva, estructura, tolerancia, dentro de una propuesta coherente, funcional y equilibrada, tomando en cuenta que el adulto posee sus propias necesidades físicas, cognitivas, emocionales, sociales y culturales. Atendiendo a los planteamientos expuestos, las actividades a desarrollar no deben ser obligatorias ni ser objeto de calificación. Se consideran inmersas en el planteamiento curricular de las aulas a manera de eje transversal y están allí para el que las quiere, para el que las requiere, para el que sienta curiosidad o interés de participar. Los beneficiarios son los estudiantes, docentes y directivos, la institución, y a nivel nacional se mejora una alternativa de formación reconocida por su valor social, pues favorece la inclusión y la equidad. Aquí tenemos las fases, que son 6,
Ya hemos cumplido la fase diagnóstica, estamos en la fase de planeamiento. Una vez que lo culminemos y tengamos la propuesta lista y haya sido aprobada, la pondremos en ejecución. Desarrollaremos una evaluación permanente a lo largo de todo el año 2022. Haremos los ajustes pertinentes y finalmente procederemos con la divulgación de la experiencia. A manera de síntesis, presentamos lo que ha sido el proceso de investigación desarrollado en 6 fases con sus actividades claramente definidas.